Vamos a resolver el cuestionario número 5 del teorema fundamental del cálculo, parte 1. La pregunta 1 hace referencia a la derivada de esta integral. Haciendo uso del teorema del que trata el cuestionario, bastaría hacer lo siguiente. Para la integral dada, y que yo pueda utilizar este teorema, necesito que este número de aquí coincida con el límite superior de la integral. Así que escribimos aquí x cubo. Vamos a ver. Luego tenemos que multiplicar, de acuerdo a la regla de la cadena, con un dx cubo que divide a dx. Esta primera parte me permite reemplazar la función t por el límite superior de la integral, que es prácticamente de lo que trata el teorema. Entonces tendríamos, en lugar de t, escribimos x al cubo, y eso elevamos a la potencia menos 2/3. Y toda esta expresión es idéntica a esto. Luego multiplicamos eso por la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Llegado a ese punto, nada más basta utilizar la regla de exponentes que nos dice lo siguiente, que si tenemos un par de números, digamos, un número de base m elevado, por ejemplo, a la 1/3, esto elevado al cubo es potencia de una potencia. Entonces tenemos que multiplicar los exponentes. Hecho esto, podríamos simplificar este 3 y me quedaría m a la 1, que es m. Para mi ejemplo, esta parte de aquí hace referencia exactamente a la misma idea. Lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar 3 por menos 2/3 y eso multiplicarlo por 3x cuadrado. Al hacer eso podemos simplificar el número 3 y me quedaría que esto es x elevado a la menos 2 multiplicado por 3x cuadrado. Pero fíjense bien, estos dos números comparten la misma base. Así que podremos escribir lo siguiente. 3 que multiplica, conservo la base, sumo los exponentes, quedaría menos 2 más 2, y eso es 0. Todo número elevado a la potencia 0 es 1, así que x elevado a la 0 es 1. Si ponemos ese número aquí, obtendríamos que esto es 3 por 1, lo cual es 3. Y hemos encontrado el resultado de la integral. La pregunta número 2 del cuestionario 5. Entonces, dada esta función, definida por esta integral, nos pide que calculemos su derivada. Entonces, vamos a escribir la derivada con respecto a la variable x de la función f de x. Eso es tomar la derivada de la integral de a x cuadrado de et cuadrado de t. Bien, como había mencionado, para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo, necesito que estas variables sean las mismas. Por lo tanto, uso la regla de la cadena. Escribo el x cuadrado de esta integral multiplicado por el diferencial x cuadrado sobre dx. ¿Sí? De esa manera aseguro que en esta primera parte pueda yo aplicar el teorema, que es simplemente cambiar la variable t por este número que está en la parte superior de la integral. Entonces obtendría e elevado a la x al cuadrado, también elevado al cuadrado, que multiplica a la derivada de x cuadrado, que es 2x. Para ordenar los términos necesito que el número esté escrito adelante, entonces tendríamos 2 por x por e elevado a la x cuadrado al cuadrado. Esto es potencia de potencia, entonces podríamos escribir x al cuadrado como x a 2 que multiplica a 2, y esto es x a la cuarta. Entonces el exponente de e tiene que ser x a la cuarta.
y el ejercicio ha quedado resuelto. Ahora vamos a resolver la pregunta número 3 del cuestionario. Entonces tenemos esta integral, para la cual me pide, según el problema, que aplique las propiedades de la integral. Entonces, escribimos la integral dada. Es la integral de 1 a 2 de alfa que multiplica a f de x y suma de la función g de x. Como es conocido, la suma de dos funciones en una integral es lo mismo que integrar respecto a cada una de las funciones. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir la integral de la primera expresión, que sería alfa por f de x sumado a la integral de 1 a 2 de g de x. Luego, como alfa no depende de x, es un número y puede salir fuera de la integral. Entonces escribimos alfa fuera de la integral. Nos queda alfa multiplicado por la integral de f. Luego, la expresión de g de x queda intacta y ya no podemos hacer más. Es la parte más reducida de la expresión a la que se puede llegar. Llegado a este punto, está cumpliendo todas las propiedades dadas. Chicos, vamos a continuar con el cuestionario 5, esta vez con la pregunta número 4. Tenemos que tomar la derivada de y de esta función, que prácticamente es una integral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Entonces, debemos derivar y con respecto a x, y eso es derivar la integral. Escrita la integral, tomamos su derivada, pero antes de eso tenemos que asegurarnos que esto cambie de lugar. Es decir, tenemos que introducir un signo menos y de esa manera intercambiamos los límites de la integral. ¿Sí? Solo así podría aplicar el teorema fundamental del cálculo. Luego, para poder aplicar el teorema, usamos la regla de la cadena y tenemos que escribir en el denominador la raíz de x. Escribimos la integral de seno cuadrado, seno de t cuadrado de t, que multiplica a la derivada de raíz de x sobre de x. La primera parte ya me permite aplicar el teorema fundamental del cálculo, entonces escribiría lo siguiente. Nada más reemplazo la t por raíz de x y me quedaría seno de raíz de x elevado al cuadrado por la derivada de x cuadrado, de raíz de x, que viene a ser 1/2 de x a la menos 1/2. Hecho esto, tenemos que desarrollar la expresión. Raíz de x con el cuadrado se elimina, me quedaría seno de x por 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, ya que tenemos el exponente 1/2, es raíz, y el negativo me permite escribir esto en el denominador. Luego multiplicamos y obtendríamos seno de x que divide a 2 sobre raíz de x. Y el resultado es el que está ahí. Vamos a resolver la pregunta número 5 del cuestionario del teorema fundamental del cálculo. Para ello, tenemos que encontrar la derivada de y de esta integral. Entonces, escribimos dy de x es igual a d de x de la integral de 0 a x de este radical. Listo. La aplicación del teorema es bastante directa, porque vemos que coincide el límite superior de la integral con la variable que voy a derivar. Entonces, basta escribir x en lugar de t dentro de la raíz. Entonces tendría 1 más x al cuadrado. Y problema resuelto.